Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la Cátedra Pablo Latapí en su 12ª edición y tenemos la fortuna de contar con nosotros con la señora María Matilde Martínez, quien fue esposa de Pablo por 32 años y nos ha hecho el honor de acceder a tener una entrevista con ella sobre los temas de la educación que junto a Pablo abordaban y reflexionaban. Matilde, buenos días, qué gusto de estar aquí contigo. ¿Cómo te va en la vida? ¿Cómo has estado con esta pandemia? Pues mira, la pandemia no me ha afectado mucho, ya mis actividades están muy tranquilas. Sí resiento el problema que puede haber para mucha gente, para la sociedad en general. Claro, y tenemos que, pues como educadores, mandar un mensaje de esperanza. Yo creo que eso es lo que Pablo nos pediría, que buscáramos siempre alguna salida. Y en ese sentido quería preguntarte sobre esto de los grandes retos que Pablo veía en la educación, ¿no? Y cómo es que Pablo las analizaba y hacía recomendaciones para mejorar la educación. Bueno, espero que la objetividad coincida con mi subjetividad. Antes de entrar en los dos temas que me propones de retos y recomendaciones, me gustaría hacer dos precisiones. La una, que el campo académico de Pablo fue siempre la educación, pero en su enfoque político-económico. Y después de muchos años de estudio y de investigación, al final dijo que tenía más preguntas que respuestas. Y la segunda precisión que me gustaría es insistir en su dimensión política y económica. Él trató poco los aspectos pedagógicos, psicológicos, de instrucción, de enseñanza. Claro que sí lo hay. Cuando hablaba de la sociedad del conocimiento o aquello de enseñar a aprender y aprender para aprender. Y sobre todo en esa conferencia que tuvo en Colima cuando recibió el doctorado honoris causa de esa universidad sobre la calidad. Él habló de la calidad de la educación, principalmente la educación del carácter, de la inteligencia, de los sentimientos y de la libertad. Los 4 aspectos que le parecían fundamentales. Él partía de su propia experiencia de educación y por lo tanto decía, es un punto de vista, no quiere decir que, pero sí da muchas luces y muchas cosas interesantes. Y resumía, la educación es para hacer al hombre bueno, con toda la extensión de esta palabra, ¿no? que requiere muchas cosas. Ahora, ya entrando a tu pregunta, reto, parto de que para Pablo el leitmotiv en la educación fue la justicia social. Consideraba que a una sociedad de fuertes desigualdades le corresponde un sistema escolar de grandes desigualdades. Por lo tanto, el reto principal es superar que al buscar la eficiencia y la calidad no se caiga en el reforzamiento de estas desigualdades. Y respecto a las recomendaciones que tú me sugieres, lógicamente, y cito textualmente, el mundo de hoy nos exige de tomar una postura personal y de grupo a favor de los grupos más oprimidos, con todas las consecuencias que esto implica.
Wow, pues sí que son retos en una sociedad tan desigual como la nuestra, con tantísimos problemas sociales y ahora más, digamos, enfatizados o pronunciados con la pandemia, ¿verdad? Que estas desigualdades y estas injusticias se viven más, pues más cercanamente y más extendidamente en toda la sociedad. Creo que Pablo tendría muchas palabras que decir al respecto de cómo superar esta crisis, pero sin duda sería un reto mayor que tendríamos que ver a la luz de, pues, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene acceso al internet, a las computadoras, y ahora la educación se ha refugiado en esos espacios digitales, haciendo más fuerte la brecha de la justicia social en la educación, ¿no? De comunidades marginadas que no tienen conectividad y otras comunidades que sí tienen conectividad, y la educación pues no se puede repartir igual. Pero bueno, en esta lucha estamos, y yo pensaba en ustedes como pareja, que seguramente tendrían mucho trabajo en el día por todos esos retos que nos cuentas, de que Pablo estaba muy orientado a la educación y a la problemática social y económica, desde el aspecto socioeconómico, digamos. Y la pregunta sería, pues, un poquito más cotidiana. ¿Cómo era para ustedes un día normal de trabajo? Bueno, está la pregunta muy sugerente y yo diría que es muy diferente. El estilo de trabajo y los aspectos del campo de Pablo son totalmente diferentes a los míos. Por lo tanto, sí hay una diferencia muy, muy sustancial. Y te lo digo porque la diferencia viene desde antes, no por el momento. En primer lugar, te diría que la diferencia de familia de Pablo y mía, la familia de Pablo, donde vivió solo 15 años, pero la educación familiar es elemental, importantísima, era una familia más conservadora, preocupada por una formación intelectual y religiosa de cada uno de sus hijos, exigente, con raíces francesas muy cercanas que le daban una mentalidad media criolla. En cambio, mi familia era mucho más liberal, quizá por mi madre que venía de Linares, de Nuevo León, pero lo cotidiano, incluyendo educación y religión, era más sencillo, menos exigente, y sobre todo con costumbres muy mexicanas. En mi casa, desde siempre, se toma tequila antes de comer y de cenar. Y en la hacienda, en las fiestas, nunca faltaba el pulque curado, que a mí por lo pronto me gusta mucho. Y por último, pues nuestra identidad mexicana no se compartía con ninguna otra. Éramos mexicanos de siempre. En segundo lugar, la compañía. Pablo fue 33 años jesuita y de allí le viene una disciplina cotidiana y una formación intelectual muy seria que daba orden mental. Así que sus horas de trabajo eran más de 8. Él hacía su agenda, priorizando actividades y horarios. Y por lo tanto decía, a esta actividad 15 minutos, a esta 2 horas. Este trabajo tiene que estar terminado para tal fecha. Y lo cumplía. En cambio yo, que vengo de las Hermanas de la Caridad, donde estuve 21 años, es otra cosa.
Vivimos de las urgencias, en las necesidades dolorosas, inmediatas. No es lo mismo trabajar con un enfermo incurable de Tepexpan, que es lo importante, o con el leproso en los centros Pascua. Comprenderás que lo que importaba era la persona, el individuo, y no el contexto social. Y quitarle el dolor, darle confort, era del momento, no para pasado mañana. Entonces, pero no cabe duda que nos respetábamos y nos valorábamos mutuamente. Lo que yo hacía era muy valorado por Pablo y viceversa. Y la pasamos muy bien, ¿eh? Por último, también hay una diferencia en nuestra fe cristiana y católica. Los dos teníamos la misma fe cristiana católica, pero con un enfoque, con una relación, una religión, se diría, muy diferente. Y te voy a dar el ejemplo. Pablo me escribía sus experiencias y sus pensamientos desde el día que nos conocimos. Me comenzó a escribir. Y unos años después, textualmente, me escribió: yo he librado batallas y vivido el reino de las dos banderas, el que los violentos arrebatan. Traigo las armas aún humeantes. Yo, la verdad, no entraría en ninguna batalla por muy simbólica que sea. Mi mundo es diferente, mi mundo es el de amar a los otros, buenos y malos, simpáticos o chocantes, siempre serán interesantes para mí y en absoluto la batalla. Y más tarde me describe: viví centrado en tratar de amar yo a Dios, olvidando que lo más importante era sentir y vivir el amor que Él me tiene. Yo, en cambio, desde niña siento el amor de Dios, lo gozo y es lo principal. En absoluto me he preocupado por practicar la perfección y lo que me importa es que cuando estoy enfrente del pobre sienta mi amor, que es el amor que Dios le tiene. Pero muy complementario, porque hay una parte intelectual, una parte afectiva, hay una visión de lo macro y un interés por lo detalle, por lo micro. Hay un compromiso con la persona y hay un compromiso con la sociedad como un todo. La misma fe cristiana, pero vista desde diferentes ángulos, ¿no? Tienes razón, lo has expresado muy bien y creo que eso lo vivía muy, muy claramente Pablo. ¿Cómo le hacía Pablo y cómo le hacías tú para mantener esa actitud optimista, para tener ese optimismo y poder pues salir adelante y hacer propuestas y tener esa fuerza para trabajar? Pues mira, la disciplina que tuvimos de austeridad, de servicio, de renuncia de ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa austeridad, ese estilo de vida te hace relativizar muchas cositas cotidianas, renunciar a tu punto de vista como único, agradar al otro principalmente, darle gusto al otro. Wow. Entonces, sí, te digo que fueron 32 años muy, muy realizadores. Matilde, pues Pablo era una figura muy importante, es una figura muy importante para nosotros. ¿Cuáles dirías tú que son los rasgos que son más importantes de Pablo, los más notables?
Bueno, me vuelves a hacer pregunta difícil, que mi subjetividad coincida con la objetividad. Sí es difícil en tanta materia priorizar, pero te diré mis puntos de vista. Mire, en primer lugar, el rigor del estudio y la investigación. Se exigía mucho para que fuera muy coherente, muy exacta, muy veraz. En segundo, que a mí me gustaba mucho, exponer con mucho orden, claridad y sencillez. Tan claro que tú decías, pues ya me lo sé, porque lo hacía tan fácil, ¿no? En tercer lugar, el respeto para otros puntos de vista, para otras maneras de ser y de pensar. Mira, mis hermanos eran muy diferentes a él. Yo diría maleducados, mal hablados, sus bromas fuertes y muy lejos de una cultura del nivel de Pablo. Y llegaron a ser una empatía muy grande y el respeto que mis hermanos le tenían a Pablo, pero Pablo a mis hermanos, tan distintos, sí, me parece muy, muy agradable, muy de reconocerlo. Ahora, cuando había las diferencias, conservar la ecuanimidad y yo diría la modestia para no imponer sus puntos de vista. Otro rasgo muy importante es su firmeza en la búsqueda de Dios y la fidelidad a ese compromiso, a ese amor. Y mi resumen, yo conocí a un Pablo muy inteligente, culto, correcto, pero sobre todo paciente, condescendiente, generoso, muy tierno y amoroso. Ah, qué bien. Yo creo que de todo lo que has dicho podemos aprender mucho nosotros ahora en este tiempo como investigadores. El rigor, la disciplina, el orden, el trabajo constante. Estos son rasgos admirables, pero es más admirable aún la capacidad de transmitirlo con claridad, con sencillez y de respetar otros puntos de vista ajenos o incluso encontrados con uno, ¿verdad? No es fácil. En una persona con tanto conocimiento y con tanta cultura como él, pues reconocer que el otro puede tener la verdad es un acto de humildad que a mí me parece pues admirable. Y me parece muy admirable que estés aquí con nosotros para dar testimonio de la vida y del pensamiento de Pablo Latapí. Creo que es algo muy valioso para la cátedra que tú participes y que seas un testigo vivo de lo que fue Pablo y de lo que inspira todavía en nuestros días en el campo de la educación y de la investigación educativa. De verdad. Pues sí, hay que conservar el testigo vivo que ya se va a morir pronto. No, esperamos que no, que tienes muchos años más y que, pues gracias por estar aquí y gracias por estar participando en la cátedra. Pues gracias a ti y a todos los dirigentes y que contribuyen a la cátedra. Gracias.